Agradecemos nuevamente el valor de su presencia con nosotros en este día. Eduardo de la Torre Jaramillo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en tu mesa en Contrastes de la Democracia. En nuestro capítulo anterior, estimado Eduardo, hablábamos de el tema de cómo el narcotráfico y la corrupción son seguramente los que financian las campañas políticas de algunos personajes por ahí. Y esto me lleva y nos lleva, porque lo hemos platicado, a pensar sobre un tema muy importante, que es cómo viviremos este proceso electoral, este proceso histórico electoral que estamos a punto de vivir, y cómo incidirá esta situación, desde amedrentar, desde sembrar terror, desde hacer todo esto. Y te refiero a algo que te dije que te iba a robar, en donde dices, los programas de Sembrando Vida en el campo veracruzano y mexicano, van a ser un tema importante dentro de la elección. Y tú decías, pero también Sembrando Muerte, que esa es la parte del terror y de lo que puede en un momento dado desestabilizar este proceso electoral, Eduardo. La revista Proceso esta semana publica un seminario con especialistas de Colombia, Brasil y México, analizando el proceso electoral en el país. Y ya no solo están financiando campañas, están poniendo ellos sus candidatos, ¿no? Hay jefes de plaza que ahora ya son alcaldes, ¿no? O sea, tenemos ese problema ya en la vida pública en el país. Y lo que además viene en ese sentido es que el voto más débil va a ser el voto en el campo. Uno, por el control institucional a través de ese programa de Sembrando Vida, y irónicamente te dije, y Sembrando Muerte, pues están los grupos ilegales que están operando. En Veracruz, por ejemplo, de acuerdo al CIDE, si tú tienes esa interpretación o algunas consultorías privadas, tenemos de 7 a 13 grupos ilegales, y en ciudades como Jalapa, como Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, se disputan hasta 5 grupos las plazas. Terrible, ¿no? Porque aquí ya lo vimos hace algunos meses, ¿no? Lo que se encontró en Poza Rica, o lo que te acuerdas cuando en Minatitlán quemaron con gente adentro, claro, un bar, ¿no? Sí. O cualquier hecho que podemos decir de Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos paulatinamente se convirtió en una ciudad fantasma. Había una colonia, la más rica, la colonia petrolera, es una colonia fantasma. Todos se han ido a vivir ya ni siquiera en Tabasco, porque en Tabasco también está muy complicado, o Mérida, o están migrando a Puebla, o Guadalajara, Ciudad de México, o por supuesto Monterrey. Entonces tenemos también, aunque la autoridad estatal lo niega, hay una migración también de familias veracruzanas por el tema de la seguridad. ¿Y a qué se va a enfrentar eso? Según la revista Proceso, que quien va a delimitar en mucho la elección van a ser esos grupos ilegales. Entonces, además de que ya hay un desequilibrio en el proceso electoral hoy por parte del gobierno federal, por parte de un Instituto Nacional Electoral que cada día se vuelve débil, zombie, sí, claro. O por ejemplo lo que hizo el gobernador con el vocal ejecutivo del INE, le dijo, no, primero no sabemos a qué acuerdos llegaron, porque no cumple acuerdos, ¿no? Uh-huh. Claro, primero ahí sí. El INE tiene que investigar a este titular de la Junta Local, ¿no? A Josué Cervantes. ¿A qué se refirió el gobernador de esos acuerdos que podía tener con el INE? Lo que rompe la imparcialidad, la independencia, la autonomía del órgano electoral en Veracruz. Que son los ejes rectores, por supuesto. Entonces dices, si el gobernador de un partido político está actuando como tal, el problema fue con la posibilidad que tienen los reos que todavía no están sentenciados a votar, claro, porque tienen todo ese derecho a votar. Y si a eso le agregas que está incontrolable el Estado,
¿no? También aquí vimos que se manifestaron unos policías en contra de la Secretaría de Seguridad Pública hace 2 días, ¿no? Sí. Por un mismo, si tú ves lo de Campeche, es un paralelismo a lo que está pasando en Veracruz, ¿no? Pero el problema de esto es la debilidad de los partidos políticos. Por supuesto, en este toma y daca y en esta posibilidad de mantener el registro, van a tener toda la posibilidad de abrirle las puertas a este tipo de candidatos, porque con la justificación y de lo que se quejó Xóchitl Gálvez, ¿no? Los partidos no me dan dinero, ¿no? Uh-huh. Las dirigencias ya se sirvieron, ¿no? Alito, Marquito y Chuchito van a ser senadores, ¿no? Claro. Y de ahí lo que pasa en la elección no les importa. O sea, por eso los ciudadanos, al menos en las zonas rurales y esa clase, en las zonas urbanas y esa clase media, tendrán que hacer la diferencia. Sin lugar a duda. El poder del narco es corruptor. Por supuesto. Pero además, déjame decirte otro proceso, otro fenómeno que estoy observando. RT, uh-huh, que es la televisora rusa, uh-huh, ya es la televisora que tiene el metro en la Ciudad de México. Es decir, los defeños se están informando gracias a Rusia y al proceso de manipulación que estabas diciendo. Creo que también eso hay que decirlo, hay una clara alianza entre Vladimir Putin y López Obrador para manipular las elecciones. ¿Qué más tener la televisora rusa aquí en México para empezar a manipular? ¿Dónde? En la ciudad que tienen perdida, que es la Ciudad de México. Creo que este fenómeno le va sumando ilegalidades y le va sumando procesos de manipulación política, mediática, esta RT. Una circunstancia que sin duda alguna debemos de analizar, sobre todo esta parte que hablas de la clase media-baja, si así la podemos calificar, hacia arriba, esa parte de la sociedad que desafortunadamente no sale a votar y que hoy por hoy ha sufrido y ha padecido terriblemente la toma de decisiones de los gobiernos estatales, pero también del gobierno federal, en donde cada vez la situación es más compleja y se vuelve una espiral que se va hacia un hoyo, nos está jalando de una manera terrible. Y es aquí en donde vale la pena decir, y en este programa Contrastes de la Democracia, donde el voto tiene que hacerse presente. Tenemos que ser como sociedad responsables y poder salir. Y también poder compartir dentro de la óptica de cada quien con aquellos que consideremos oportuno hacerlo, aquellos que son manipulados permanentemente por estos sistemas, por estos programas, por estas mentiras, de lo que está pasando hoy en México, Eduardo. Sí, yo creo que, por ejemplo, tienen ya segmentado redes sociales para ese voto joven, por ejemplo. Los 25 millones de mexicanos que están en todos los programas sociales, de acuerdo a un estudio que hace María Amparo Casar al principio de este sexenio, y que yo creo que por supuesto ese número aumentó, que es el 25% del padrón, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Y le va sumando estos procesos de manipulación con 2 programas, el de adultos mayores y el de Sembrando Vida, ¿no? Para un segmento de adultos mayores y para el segmento del campo, más lo que estás haciendo en una urbe, porque la Ciudad de México se conecta, por supuesto, con el Estado de México, en el sistema metro, ¿no? Claro. Y estás vinculando, claro, un padrón de casi 10 millones de votantes en la Ciudad de México, uh-huh, ¿no? Con uno similar al del Estado de México. Claro. Sí, suman 21. Tiene un proceso de contaminación, claro, solo la Ciudad de México y el Estado de México, con ese sistema de RT ruso para poder beneficiar al gobierno. Entonces, tienes muy medido las 2 entidades con los mayores padrones electorales, después le sigue Jalisco y después Veracruz, pero al menos esa parte urbana, porque es un corredor urbano, ¿no? En la Ciudad de México tienes, excepto Xochimilco, ¿no? Y Milpa Alta, pero es rural, ya casi no hay nada. Claro. Pero está la estrategia del gobierno
muy bien diseñada, ¿no? Para poder intentar arrebatar la elección. Operar, y bueno, cosas que están haciendo ya de operatividad Porque de además hay un tema que no hemos tocado. Tenemos a un tribunal electoral sin 2 magistrados. Claro. Y tenemos salas regionales en Veracruz, la sala regional Jalapa no tiene un magistrado. Y el Tribunal Electoral de Veracruz, que es morenista, tampoco tiene un interino, ¿no? Entonces, estos nombramientos los hace el Senado y no los va a hacer, pero entonces vas ante un Poder Judicial Electoral mermado, disminuido, claro, para el próximo proceso electoral. Y eso me parece grave porque las salas regionales están integradas por 3 magistrados. Y no los tienes completos. Entonces, aquí la única solución, y digo, dicho para quienes nos hacen favor de escucharnos, de vernos, es que haya un triunfo contundente. Un triunfo contundente, y ya poniéndose muy plural, para el lado que sea, pero un triunfo contundente que no genere una desestabilización mayor. Sí. En una elección compleja y plagada de irregularidades, de órganos cojos, ¿no? Con sucesos históricamente nunca vividos, por lo menos en la época. Yo observo sí un electorado molesto, irritado, pero eso no basta. Claro, hay que ir. Hay que accionar Claro. esa molestia, si es que va por allí. Uh-huh. Yo espero que se tenga un voto razonado, que es muy difícil hoy en día, porque claro, tenemos un voto polarizado, o estás a favor o estás en contra. Claro. Lo que dijimos en el programa pasado, por ejemplo, en todas las encuestas, hoy Movimiento Ciudadano, su candidato va a la baja. Uh-huh. Ya está en 4.5, claro, 4.8, de los 8 bajó a 6 y ahora está bajando a 4. Es decir, la elección es de 2. Claro. Y no hay que desperdiciar el voto con un tercero que es testimonial. Creo que eso hay que hacer énfasis para que los ciudadanos puedan tomar conciencia y que solamente hay 2 posibilidades de voto, no hay más. Claro, y sobre todo, algo también que resulta sumamente importante, por complejo que pueda parecer, es lograr un equilibrio en las cámaras y en el Senado de la República. Creo que eso va a ser fundamental. Yo no veo que Morena pueda tener mayoría. Eso creo que ya está descartado hoy en día. Vamos a tener un Congreso de la Unión plural, como gobierno dividido. Ojalá. Como se dice en la ciencia política, para cualquiera. Si gana Xóchitl, también no va a tener una mayoría holgada. Yo observo una mayoría simple por la oposición. Necesita también para hacer reformas constitucionales una parte de la oposición, y eso espero que del gobierno hoy en día, que se convertirá en oposición. Y sí, lo que puedo observar es esta obsesión de la inevitabilidad del triunfo de Claudia Sheinbaum, que es totalmente falso. Pretenden hacer que este arroz ya se coció, como dices, a través de las encuestas. Me parece una estrategia muy desgastada, una propaganda que no está teniendo el mismo efecto, claro, porque la gente ya hoy duda más de las encuestas, ¿no? Y esto hay que decir. Las encuestas, Lalo, ya se volvieron una burla. Es una chunga, es una chunga. Sí, totalmente. ¿No? O sea, claro, eso es una chunga. El asunto es de que el gobierno se autoengaña pensando que está posicionando la inevitabilidad del triunfo de Claudia Sheinbaum, y me parece que en el pecado llevan la penitencia. Se van a equivocar en esa estrategia que no va a funcionar por como estoy observando. Hoy no solamente jubilados, estudiantes, taxistas, ¿no?, amas de casa también. Yo, por donde vivo ahora, había como un grupo de mujeres que era de Morena y que apoyaba a Morena, y ahora ya se fueron a apoyar a Pepe Yunes, por ejemplo, ¿no? Entonces se empiezan a fracturar esos grupúsculos de Morena que había, y eran señoras de adulto mayor, ¿no? Así entonces creo que eso es lo que yo estoy viendo. Decía Renato, es que hay que ir, sí,
Uno habla con mucha gente, claro, militante o no militante, pero lo que existe en el centro, Mauricio, es lo que no pueden medir las encuestas, que son los humores de la ciudadanía, que no están de acuerdo con un gobierno que los engañó desde un principio y se sienten engañados, ¿no? Pues con esto cerramos y es totalmente real, coincido contigo en esta parte en donde, dígase lo que se diga, la sociedad está encabronada. Nosotros nos vemos en la próxima y agradecemos el favor de su atención.